Ahora veremos un ejemplo de la estructura de control switch case. Entonces, para ello vamos a crear este archivo frm operación y su extensión va a ser .html, y vamos a crear un segundo archivo que se va a llamar operación.php. Bueno, primero vamos a trabajar con el formulario para que nos vayamos dando una idea de lo que va a ser nuestro programa. Entonces, de manera general va a hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de dos números. Entonces, para ello vamos a ir pidiendo los datos en un formulario. Entonces, repito, nos posicionamos en frm operación.html y vamos a crear un formulario. Bueno, recordemos que dentro del form debe de haber una propiedad action, que es hacia dónde se va a dirigir cuando nosotros le demos clic en el botón del formulario. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir? Pues a nuestro PHP, que ahí es donde va a estar la lógica de nuestro programa. Operación.php. Y debe de tener un método que por lo general es post. Siempre, bueno, casi siempre es post. Bueno, este componente de HTML nos va a permitir elegir entre muchas opciones. Es un select y vamos a tener diferentes opciones para poder elegir. Entonces, hay que ponerle un nombre, es importante. Y aquí vamos a ir poniendo diferentes options. El value también es importante, entonces vamos a recordar bien este nombre que nosotros le pongamos. Si es mayúscula, lo vamos a usar como mayúscula, o si es minúscula, lo debemos de tener en cuenta. Entonces, el value es muy importante. Y esto que voy a escribir ahorita es lo que va a ver el usuario final. Entonces, este mensajito que yo ponga es lo que él va a ver. Vamos a poner otro option. Bueno, vamos a poner en minúscula. Bueno, ya tenemos nuestras opciones y ahora vamos a pedir los números que se van a sumar, restar, multiplicar o dividir. Los números, pues ya habíamos visto que hay una cajita que se llama input, y que esta cajita puede ser un texto o puede ser un número. En este caso pues va a ser un número porque quiero realizar operaciones con él. El nombre también es importante y le voy a poner v1 de valor 1 y le voy a poner la propiedad placeholder. Esto es nada más para que el usuario se
tenga una idea de qué cosa es lo que tiene que escribir allí. Entonces le voy a poner valor 1 o número 1. Voy a copiarme este input porque son dos números que quiero pedir. Entonces este va a ser V2 y número 2. Y por último pues voy a poner el botón. Bueno, aquí puse la P en mayúscula, pero lo voy a cambiar porque funciona en mayúscula, pero a mí me gusta tener todas las etiquetitas en minúscula. Bueno, guardo cambios y voy a ir al navegador para ver cómo se ve este formulario. Bueno, elige una opción y aquí me aparece sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces elijo una opción y aquí voy a poner el número 1, el número 2 y le voy a dar enviar y me tiene que dar el resultado dependiendo de la operación que yo elegí. Por eso es que aquí vamos a utilizar un switch case para que verifique cuál es la opción que tiene la variable y dependiendo ese case pues sea el resultado. Bueno, aquí estoy viendo que me aparecen unos símbolos raros y es por el acento. Entonces voy a ponerle un metacharset UTF-8 para resolver ese problema. Entonces, hasta arriba de mi formulario voy a poner la etiquetita meta, charset igual a UTF-8. Guardo cambios y con esa etiquetita ya no me debe de dar problemas los acentos. Voy a actualizar y listo, ya quedó resuelto ese problema de acentos. El placeholder, ya ven que pusimos un placeholder, es esto que aparece en gris dentro de la cajita y cuando yo escribo un número se borra. Es nada más una guía para que el usuario sepa qué cosa debe de escribir allí, ¿no? Ya tenemos básicamente la petición de datos. Ahora pues hay que hacer que funcione, ¿no? Entonces vamos a nuestro archivo operación y aquí es donde vamos a crear la clase. Class operación y vamos a declarar los atributos. ¿Qué atributos tienen? Pues tiene dos números o dos valores. Entonces, valor 1 y valor 2. Recuerden que no debe de haber espacios de separación entre las variables o los atributos. Bueno, aquí es el constructor, simplemente estoy asignando los valores que recibe el constructor a los atributos. Y vamos a tener 4 métodos. Método sumar, método restar, método multiplicar y método dividir. Entonces el primer método vamos a declarar variables. Bueno, lo único que está haciendo aquí pues es una suma entre los dos atributos, entre el valor 1 y entre el valor 2 se suman y lo guarda en la variable suma y vamos a retornar ese valor.
Vamos a hacer algo muy parecido. De hecho, voy a copiarlo para hacerlo un poquito más rápido. Pero ahora va a ser restar. Le cambio el signo y devuelvo pues la variable resta. Entonces simplemente estoy haciendo una resta y devolviendo ese valor. Voy con el siguiente, voy a volver a copiar el método y nada más le voy cambiando de nombres. Para multiplicar es un asterisco. Bueno. Entonces, aunque voy copiando y pegando el mismo método, voy haciéndole algunos cambios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy con el siguiente, que sería dividir. Y para dividir es una diagonal. Voy guardando cambios. Y eso sería todo lo que tiene mi clase, ¿no? Mi clase nada más está compuesta por los atributos y por los métodos. Salgo de mi clase y ahí voy a leer los datos del formulario. Entonces voy a declarar variables que me permitan obtener el valor del formulario. Entonces esto ya lo habíamos visto en una clase anterior. Recuerden que declaramos variables globales y ponemos el nombre del name, aunque se escucha redundante. El valor del name, le vamos a decir, el valor del name del input. Entonces, voy a regresar a mi formulario para revisar cuál es el valor que tiene la propiedad name del primer valor o del número 1. Entonces regreso a mi formulario y compruebo. Aquí está mi input, mi cajita de texto, y el name es V1 y el otro es V2. Entonces aquí va a ir V1 porque es el nombre que yo le puse en el formulario a la cajita donde se pide el número. Bueno, voy a hacer algo parecido, pero ahora con V2. Bueno, entonces aquí lo único que estoy haciendo es recibiendo los valores del formulario y asignándolo a variables. Algo importante aquí es que esta comillita de aquí arriba es la que está en la parte de los números, no es acento, ni el acento al revés, no, es la comita que está en la parte de los números, en la misma fila de los números. Muchas veces está al lado del 0, bueno, en mi caso está al lado del 0, pero en otros teclados lo he visto en el 8, pero bueno, es la comita que está en los números. Bueno, entonces una vez que ya recibí los valores, ahora voy a crear un objeto, voy a crear una instancia de la clase. Pues para eso ya vimos que es de esta manera. Mi operación, palabra reservada y nombre de la clase. Y dentro voy a enviar los parámetros del constructor. ¿Qué cosa recibe el constructor? Bueno, voy para arriba y veo que el constructor está recibiendo dos valores. El primer valor es para V1 y el segundo valor es para V2. Entonces aquí voy a mandar los dos valores que tengo, que pedí por formulario, ¿no? Entonces sería V1 y V2, que son estos, V1 y V2. Y ahora voy a leer qué opción eligió el usuario, qué opción de las 4 que tengo, que es sumar, restar, multiplicar o dividir.
y que está dentro de un select en mi formulario. Entonces esto también lo tengo que leer desde formulario. Y voy a ver el nombre, el name, que tiene esas opciones. Entonces me regreso al formulario y veo que se llama operación. El select tiene un name que se llama operación. Bueno, entonces aquí voy a poner operación. Bueno, entonces ahora ya solo me queda crear el switch case. Entonces pongo la palabra reservada switch. Adentro va la variable que voy a ir leyendo, que en este caso es OPC, que tiene el valor ya sea de sumar, restar, multiplicar o dividir. Y voy a ir poniendo los case. El primer case va a ser sumar. Esta palabrita sumar debe de coincidir exactamente con el value del option. O sea, que si aquí yo le pongo suma, aquí también debería de ser suma. Tiene que ser exactamente igual. En este caso yo utilicé verbos en infinitivo. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y todos están en mayúscula. Entonces, de igual manera los voy a ir poniendo en el case, porque esto lo que hace es verificar el valor del OPC, y aquí hay un sumar con mayúscula. Entonces, de igual manera lo tengo que poner aquí. Bueno, un sumar en mayúscula, un restar o un multiplicar, dividir, pero todo está en mayúscula y en infinitivo. Entonces, el primer caso es sumar. En caso de que esta variable tenga el valor de sumar, ¿qué va a pasar? Va a pasar que mi objeto le voy a mandar el mensaje de sumar. Y algo importante que venía en la sintaxis es que debemos de poner siempre el break después de las instrucciones de cada caso. Vamos con el siguiente caso. El objeto pues es el mismo y le voy a mandar el mensaje de restar. Siguiente caso. Y listo, guardo cambios. En este caso no voy a utilizar la palabra default porque mis opciones están muy cerradas. Obligatoriamente debe de tener una de estas porque lo puse en un select. Entonces no hay más opciones, no hay una opción que diga no quiero hacer ninguna operación. Entonces por eso es que no estoy utilizando el default. Bueno, entonces guardo cambios y ahora me voy a mi navegador para ver cómo funciona mi programa. Elige una opción, sumar 10 y 10, enviar 20. Ahí está el resultado. Igual podríamos ponerle aquí más, no solamente que nos devuelva el valor, ¿no? Sino ponerle quizá algún mensajito. El resultado de la suma es, y ya agregarle el valor, ¿no? De igual manera en los otros. Pero ahorita nada más estamos revisando que funcione. Entonces voy a regresar y ahora voy a elegir restar. 20 y 5. 15. Listo.
Regresamos. Vamos a elegir multiplicar. 5 por 5. Ahí está. 25. Y por último vamos a verificar la división. 100 entre 2. Enviar. 50. Y listo. Funciona correctamente nuestro programa. Y con esto podemos verificar o identificar más bien cómo es la sintaxis de nuestra estructura de control switch case.